La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Por las márgenes del río, de Reynos hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros, y así se están acabando a todos los pistoleros. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Acentos. En esta ocasión nos encontramos en las 15 letras, un 28 de enero, una fecha difícil de olvidar porque vamos a estar platicando con Carlos Velázquez, un escritor que ha convulsionado las letras en México por varias razones. Vamos a estar platicando con él sobre su voz literaria y también sobre la literatura en el norte, la literatura norteña. Carlos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y para iniciar nos gustaría preguntarte, ¿cómo iniciaste tú a escribir? Varios ya te conocen, muchos te conocen, pero esta pregunta es recurrente, pero vale la pena hacerla, ¿no? ¿Cómo iniciaste en este mundo de las letras? ¿Cómo te iniciaste? ¿Fuiste a talleres? ¿No fuiste a talleres? ¿Escribiste esta Biblia vaquera? Antes habías escrito creo que otro libro, pero ¿cómo fue pues que te iniciaste? Bueno, hubo dos hechos que desencadenaron mi ingreso incidental en la literatura mexicana. El primero fue que cuando estaba en la preparatoria decidí que no iba a continuar mis estudios y decidí que ya no iba a hacer una carrera profesional. Incluso sentí que no debía ni siquiera terminar la preparatoria y deserté de la preparatoria porque sentí simple y sencillamente que estaba perdiendo el tiempo y que ahí no había nada que me interesara y nada que pudieran enseñarme a mí. Entonces, coincidió con el hecho de que me di cuenta de que no por abandonar los estudios mi preparación tenía que terminar y mi preparación tenía que continuar de algún modo y yo no sabía específicamente cómo, porque yo había hecho un contacto inicial con la literatura a los 14 años, pero la verdad tampoco me había producido absolutamente nada. ¿Por qué habías leído a esa edad más o menos? Okay. 100 años de soledad. Entonces terminé por repudiar la literatura, pero fue, no sé, el ocio lo que me llevó a leer El Trópico de Cáncer de Henry Miller hacia el último semestre de la preparatoria, y justo cuando terminé de leer ese libro, abandoné la escuela, sin decirle nada a nadie, ni por supuesto, ni a mis padres, ¿no? Ese fue un detonante. El otro detonante fue que mis intereses estaban centrados básicamente en la música. Pero no, yo nunca tuve los deseos de ser intérprete ni de ser ejecutante. O sea, a mí la música me gustaba, pero sobre todo por lo que producía en mí intelectualmente. O sea, tampoco quería yo convertirme ni en bajista ni en cantante rock. Lo que yo sí siento es que estaba del otro lado y lo que quería hacer era ser crítico o cronista de rock. Pero o sea, imagínate tú con 17 o 16 años en Torreón, ¿no? Pues es un panorama totalmente desalentador. Entonces, a partir de ahí me dediqué pues, a hacer básicamente dos cosas. Uno fue a viajar, ¿no?, por el norte, y la otra fue dedicarme a leer, ¿no? Eso fue todo lo que hice durante aproximadamente de los 17 a los 24 años, de los 17 a los 23 años, hasta que me centré y empecé a redactar mis primeros cuentos. Uh-huh. Este libro de la Biblia vaquera, no es el primero que publicaste, ¿no? Hay uno anterior, ¿no? Sí, este es el segundo. Este es el primero, ¿cómo se llama? Cuco Sánchez, ¿no? Blues. Ajá. Este de la Biblia vaquera, es el que ha tenido una recepción, muy buena con la crítica, con los lectores. ¿Cómo fue el proceso para realizar esta Biblia vaquera, que es un artificio literario interesante? Bueno, el primer libro estuvo sobre todo impulsado por este choque que tuve, no sé si ideológico, pero sí cultural, con la literatura de José Agustín, ¿no? Cuando yo leo a José Agustín, lo he repetido en otras veces, a mí la literatura en español no me gusta mucho, no la frecuento demasiado, pero cuando entro en contacto con la cultura, o con la cultura que se despliega en las obras de José Agustín, pues obviamente surge un deslumbramiento que me hace a mí publicar mis primeras historias. Pero después de eso, pues había que subir la apuesta, ¿no? Y esto de subir la apuesta no se dio deliberadamente, ni siquiera fue un objetivo, tampoco lo pensé demasiado, pero creo que la conexión o lo que se empezó a armar entre las distintas lecturas fue lo que hizo que finalmente, por todo ese
todo ese aprendizaje que yo viví de mi primer libro a este, se concretara en la escritura de la Biblia. La Biblia nace de varias premisas, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, el contacto que tuve con la obra de Fernando del Paso, específicamente en este caso con José Trigo, ¿no? Que pese a todo lo que ya sabemos sobre la historia de la literatura en México, yo sigo considerando a Fernando del Paso el escritor mexicano más grande de todos los tiempos. Creo que solamente Al filo del agua de Agustín Yáñez y Pedro Páramo de Juan Rulfo pueden, o no pueden, digamos, los tres están ahí como que a la altura de Fernando del Paso. A la misma altura, ¿no? De calidad. Creo que ni Fuentes, ni ningún otro que podamos mencionar les llega ni siquiera a los talones a estos tres momentos muy claves de la literatura mexicana. La otra premisa es, por supuesto, la lectura de un libro atípico de cuentos, ¿no? Que ni siquiera pertenece a nuestra tradición, sino que proviene de la literatura argentina, que se llama Matando enanos a garrotazos, del escritor Alberto Laiseca, que yo quería crear un producto que fuera muy ecléctico, ¿no? Pero tenía como modelo ese y otra premisa que era la pesca de truchas en Norteamérica de Richard Brautigan. Y la pesca de la pesca de trucha se basa gran parte del sentido estructural de la Biblia, porque la pesca de truchas en Norteamérica, todos los cuentos se desarrollan en base a un mismo personaje, que es la pesca de trucha en Norteamérica. Aquí está la Biblia. Y ahí está la Biblia. Entonces, en la pesca de trucha en Norteamérica, este personaje, la pesca de trucha, va reencarnando en cada uno de los cuentos en una cosa distinta. A veces la pesca de trucha es una competencia, ¿sí?, de pesca, pero no se pescan ningún tipo de pez, sino inodoros, ¿no? La otra es una marca de mayonesa, o sea, va mutando constantemente. Que eso yo ya lo tenía muy, muy presente en la cabeza al momento de escribir el libro, pero también no podía dejar de estar ahí la sombra de David Lynch, ¿no? De las películas y de las reencarnaciones que hay en las películas, que finalmente también eso se ve un poco en este libro. Y la otra premisa, y creo que esta ya obedece más a un asunto ontológico que literario, es que cuando yo me senté a escribir este libro, empezó a surgir este fenómeno de la literatura norteña en México, pero un fenómeno, digamos, más que nada planteado desde una hipótesis, o más bien planteado desde la etiqueta editorial. Es decir, cuando salen autores como Luis Humberto Croswell, como Elmer Mendoza, como Federico Campbell, el mundo editorial simple y sencillamente no puede aceptar que se trata de literatura mexicana. O sea, no lo asimilan. O sea, a Sada no lo asimilan como literatura mexicana. Quizás ahora sí. En ese tiempo no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para vender a estos autores que son muy buenos, que están proponiendo una manera distinta de abordar la literatura, que tienen un lenguaje completamente distinto al que se habla en el centro o en el sur? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues tenemos de alguna manera que venderlos. Entonces, para eso se sacaron de la manga la etiqueta de literatura norteña. Con la etiqueta de la literatura norteña vino una especie de, digámoslo así, de vicio o de... Con lo del narco, dice. Exacto, ¿no? vino una especie de como un estigma casi, sí, que está... un estigma, vino como una especie de... Bueno, ni siquiera un movimiento, pero vino una especie sí, de... Como una marca que está... No, pero más bien vino como una especie de movimiento paralelo. Esto quiero decir, esto es lo que quiero decir, paralelo, porque, o sea, surge el movimiento de la narconovela, pero ahí siguen estando Croswell, Elmer, Federico Campbell, Daniel Sada. Entonces surge esta vertiente, esta corriente paralela que terminó por enviciar y por la visión que se tenía por completo de lo que era la cultura norteña. Entonces, cuando yo me sentí a escribir este libro, una de las intenciones era dar carpetazo precisamente a esa visión y decir, lo siento, pero la típica novela del narcotraficante buena onda o del policía corrupto, eso no es el norte. Entonces dije, tengo que dar mi propia versión de los hechos, y es así como surge de todo este cóctel, es como yo hago la Biblia vaquera. Eso es interesante. Ahorita, antes de abordar ese punto de la literatura norteña o de la etiqueta que significa esto, también bueno, vale la pena preguntarte si crees que a la literatura mexicana, ya dices, a mí no me gusta mucho leer literatura en español, a la literatura mexicana le falta humor.
le falta incluso hasta felicidad. Lo platicamos ahorita fuera del aire. Uno piensa en los títulos más representativos de la historia de la literatura en México y está El luto humano de Revueltas, ¿no? Está La región más transparente, también muy solemne, incluso hasta pretencioso el título. Está El laberinto de la soledad, está El llano en llamas. Y tú llegas con un título irreverente, iconoclasta, que a muchos les ha parecido que incluso vivifica, pues, ¿no? La lengua se siente viva, pues. La Biblia vaquera y la marrana negra de la literatura rosa. O sea, es jocoso, es desenfadado, pues. ¿Le falta, pues, humor a la literatura en México? ¿O qué está pasando en esta historia de la literatura en México? Pues, decimos que nos reímos de todo y que somos muy festivos, pero en la literatura parece que no se refleja la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, excepto en algunos casos muy específicos, la literatura en general y la literatura en general en México desde hace, bueno, yo creo que desde finales de los 90s, desde finales de los 90s, tiende a ser demasiado reflexiva sobre sí misma. Y eso evita, ¿no?, que exista cierto ludismo en su práctica. O sea, vamos a ver, digo, no sé si ha pasado, pero vamos a ver de aquí en adelante, que sí está pasando, pero se va a recrudecer este fenómeno. Vamos a empezar a ver cada vez más novelas que están tituladas, ¿no?, con una sola palabra, ¿no? Y a veces con una palabra bastante rimbombante o inaccesible o rara. Pretenciosa. Pretenciosa. Final, ¿no? Y vamos a ir viendo esto conforme avanza el tiempo, porque la literatura en general, pero sobre todo en México, está atravesando por un momento de crisis. Y no solo es una crisis creativa, sino también en que está tomando demasiada conciencia de sí misma. O sea, en este momento yo siento que se está haciendo literatura sobre la literatura. ¿Por qué razón cuando La marrana de la literatura negra surgió tuvo tanto impacto? Porque antes de escribirla, después de la Biblia, o sea, yo podría haber hecho otra Biblia vaquera, pero pues no tiene ningún sentido, no me iba a pasar haciendo el mismo libro todo el tiempo. Lo que tenía que hacer era plantearme algo distinto. Y recuerdo una vez que iba en el coche de copiloto, ¿no?, empecé a ver un limpiaparabrisas se acercó a limpiar el vidrio del carro, y me cayó el 20 de que en la literatura mexicana nadie estaba escribiendo sobre estos personajes. Entonces yo dije, yo tengo que escribir algo sobre este tipo de personas a las que nadie voltea a ver, y entonces así salió el libro de La marrana negra, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí, pasando, Carlos, a esto de la literatura norteña, si es una etiqueta, si es una moda incluso que se ha vendido como la literatura del norte, esa literatura que se apropia de ciertos símbolos, de ciertas palabras y las resignifica, ¿no? O sea, que hay mucho de esto en los juegos de palabras en tus libros, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en el norte en cuestión literaria? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es el estado en el cual se encuentra en este momento? Ya una vez pasada todo este boom del cual hablábamos de la literatura norteña, ya una vez pasado también la llamarada de petate de la narconovela. En este momento justo la literatura norteña está pasando por uno de sus momentos, digamos, más trascendentes, más importantes. Solamente tiene una opción, solamente hay un camino para la literatura norteña. Antes yo creía, de verdad, pensaba que el éxito o la pertenencia de la literatura norteña estaba asegurado siempre y cuando, ¿no?, pudiera, digamos, adherirse al canon nacional o latinoamericano. Pero ahorita estoy convencido de que ya ese ni siquiera es una salvación para la literatura norteña. Yo creo que ahorita por lo que está luchando y lo que tiene que conseguir es edificar, digamos, la tradición de la gran novela norteña. Es decir, cada uno de nosotros o cada uno tiene que ir en busca de lo que es esa gran novela del norte, digo. Y esto lo menciono porque la literatura norteña no tiene como principal directriz la literatura mexicana. La literatura mexicana también hizo esto en cierto periodo, sino que es La región más transparente, sino que es La muerte de Artemio Cruz, ¿no?, sino ese intento por representar o por llevar al papel lo que es la gran historia de México. Entonces, en este caso, la literatura también tiene que hacer lo mismo para poder garantizar su existencia y para demostrar, porque hasta el momento
Pese a que hay grandes narradores y de que hay grandes obras, no existe la novela representativa del norte. ¿Cuál es? No la es. Incluso hay por ahí un debate que me parece muy fuera de lugar, que de varias personas que afirman que 2666 es la gran novela del norte. Pero un momento, o sea, Roberto Bolaño ni siquiera es mexicano. Para mí el producto más acabado, el producto más elaborado hasta el momento es Efecto Tequila, de Elmer Mendoza. Pero ¿cuáles son las preocupaciones, pues, de estos escritores del norte? O sea, de Luis Humberto, de Elmer, las tuyas, pues, las preocupaciones tuyas. ¿Qué es lo que están contando y que también se ha vuelto tan atractivo para el mercado, para los lectores que están consumiendo este tipo de literatura? Creo que la preocupación no ha dejado de ser la misma desde hace ya más de 2 décadas. Y es lo que marca una diferencia muy importante entre la literatura mexicana y la literatura norteña. Si tú revisas, por ejemplo, La región más transparente y, no sé, alguna novela de algún narrador del centro nueva, ahorita no me viene ninguna a la mente, pero te vas a dar cuenta que el lenguaje no se ha modificado, de que el lenguaje que se hablaba, ¿no?, en los 50s en la Ciudad de México se sigue todavía empleando, utilizando. Entonces, y en el norte pasa totalmente algo distinto. Acá la lengua está en constante movimiento y está en constante transformación. O sea, acá la lengua no se detiene. Está todo el tiempo reinventándose. Y es una cosa bastante increíble porque el lenguaje en el norte no conoce el tope. O sea, hay muchos que lo han intentado y hay muchos que han ido por ahí tratando de ver hasta dónde llega la experimentación lingüística, ¿no? Está Sada, por ejemplo, pero simple y sencillamente no hay tope. No se detiene nunca. Entonces, ¿cuál es la mayor, creo yo, una de las mayores preocupaciones? Es seguir representando y seguir llevando al papel eso que nosotros estamos escuchando en la calle o eso que para nosotros es el nuevo lenguaje, lo que conforma de alguna manera una tercera identidad y una tercera nación. Esto, hablando de la identidad justo y del norte, en uno de los cuentos, uno de los relatos aquí de la Biblia Vaquera, que hablas del viejo Paulino, que es un personaje, el viejo Paulino, tiene un epígrafe de Cuco Sánchez, ¿no? El epígrafe nací norteño hasta el tope. ¿Qué es esto de ser norteño hasta el tope? O sea, justo en este sentido de la identidad y de ser, ¿qué es ser norteño hasta el tope? En este sentido, ¿no? Siguiendo, digamos, la conversación. Bueno, mira, yo nací en Coahuila, ¿no?, en Torreón, y vivo a 450 kilómetros de la ciudad de Monterrey. Entonces, pero de Torreón, de Monterrey, hacia Reynosa, hacia Nogales, hacia Ciudad Juárez, hacia Tijuana y hacia Zacatecas, todos usamos sombrero y botas vaqueras, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nuestro movimiento cultural, aunque es muy extenso, proviene directamente de una región muy pequeña del país que es Nuevo León. ¿Sí? O sea, el choque cultural, o más bien la aportación cultural de Monterrey, ¿sí?, termina por definir y cambiar todo. O sea, tú no puedes explicarte que vas caminando por la zona roja de Tijuana y te encuentras a un tipo con sombrero, cinto piteado y botas. Y eso, ¿sabes por qué? Se lo debemos en gran medida a los Alegres de Terán y a toda la música que nace de Apodaca, de Monterrey, de Nuevo León. O sea, es que el norte parece que no, pero es imposible deslindar su identidad del espectro musical. La violencia otra vez está recrudeciendo en Torreón y prácticamente otra vez en todo el norte del país por la cuestión de los territorios y el narco. ¿Cómo te afecta esto o cómo te toca a ti para narrar, para contar historias o de plano las ves como...? Tengo un libro de crónicas que se llama El karma de vivir al norte, que es precisamente, son crónicas vistas desde el punto del ciudadano de a pie, en este caso yo, que abarcan desde el 2005 al 2012, que son los años del plomo, que es un testimonio personal. Y ahí yo explico ampliamente, pues, cuál es el impacto que te produce a ti como persona, como un ciudadano común y corriente, ¿no? El hecho de vivir en un territorio en disputa. Y a ti te toca, pues, o sea, si hay un influjo de esta violencia en tu obra y además, tocando esto porque ¿qué futuro le ves a este país en el mediano plazo, al norte del país y también, por lo tanto, a la literatura del norte de México? Porque si el narco sigue siendo
un boom. Hay un documental que se llama Narcocultura, no sé si ya viste, ¿no? Sí. Que ya está casi acuñado este término de narcocultura entre Estados Unidos y México, ¿no? Pero ¿cómo ves pues este futuro en la zona norte de México y por lo tanto en la literatura, ¿no? No solo el documental viene a ser una parte muy parcial de lo que sucede en el país, pero es innegable que hay una fascinación por la narcocultura, ¿sí? O sea, estamos educados para vivir en el terror. ¿Y cómo se van a modificar las cosas? Pues bueno, o sea, no es un secreto ni tampoco hay una fórmula mágica, es muy simple y sencillo. Haciéndose respetar el Estado de Derecho. Cuando se cumpla la ley en este país, va a cambiar. Mientras la ley no se cumpla, vamos a seguir igual, ¿no? En relación a la literatura mexicana, bueno, la literatura mexicana en general está en crisis, ¿no? Está en crisis porque ya lo he mencionado otras veces. Ve a una librería aquí a la vuelta y en la mesa de novedades vas a encontrar la 16ª reedición de Aura. O sea, por favor, o sea, que no hay otra literatura en este país. O sea, vamos a seguir leyendo otra vez lo mismo. Hay que abrir los espacios para los nuevos jóvenes y tiene que haber títulos y las mesas se tienen que estar renovando. Lo que la literatura norteña tiene que hacer es algo contundente, ¿no? Y estar en la constante búsqueda. Eso es todo, una constante búsqueda por la gran historia del norte, que todavía, creo yo, no ha sido No se ha contado. Bien, Carlos, ya para terminar, ¿qué estás escribiendo ahorita o qué esperarán tus lectores en próximos meses, me imagino, ¿no? Ya 2015 Sí, sale. estoy haciendo una novela, que es una novela sobre el diablo. Cuando yo le conté esta idea a un amigo mío sobre el tema de la novela, se burló de mí porque me dijo, él tiene como 45 o 50 años, ¿no? Me dijo, el diablo, pero es que ya nadie cree en eso. Cuando yo era niño me asustaban con eso. Entonces yo lo que quería hacer era un poco llevar, o sea, es un libro que está conectado un poco con la Biblia vaquera, pero también es un libro que está muy conectado con Pedro Páramo, porque la mía es una historia del campo. Y como el campo en México está muerto, pues es una historia sobre los muertos, que se centra en la figura del diablo. Bien. ¿Cuándo piensas que esté ya? ¿Es igual en sexto piso? En sexto piso. Tiene que estar antes de que se termine el primer semestre del año. Bien, entonces, muchas gracias, Carlos, y gracias también a ustedes y nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.